Queremos dar la más cordial bienvenida a Tiempo y Fuera de Tiempo en este audio número 46, en donde después de haber hablado algo acerca de la Navidad, retornamos entonces los estudios sobre el Apocalipsis, sobre la gran tribulación, que estamos, según el relato del Apocalipsis, en los últimos capítulos, en las últimas partes de lo que se da a llamar la gran tribulación, que ya hemos dicho varias veces, que es ese periodo de tiempo que empieza, ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada, ni bien nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, somos llevados al cielo, se desatan entonces los horrores de la gran tribulación sobre la faz de la tierra, de lo cual ya está todo preparado, todo el ambiente preparado para que ello acontezca. Y entonces tenemos que seguir nosotros en Apocalipsis capítulo 19, continuamos con la lectura. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas oí una gran voz de una gran compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Aleluya, es esa expresión de alabanza que está en varios salmos, ¿verdad? Esa expresión, aleluya, es una expresión de victoria, de alabanza, dada en la palabra de Dios más que nunca ahora en el Apocalipsis, porque viene a ser el cántico de victoria de los verdaderos hijos de Dios, de los creyentes y también de los ángeles, viendo cómo los juicios de Dios comienzan a cumplir su gran parte sobre la faz de la tierra y empiezan a aniquilar a las fuerzas del enemigo manifestadas en diversas formas, en este caso, como fue a través de la gran ramera babilónica, a través de los siglos, cómo ha trabajado Satanás en los corazones de las personas para enviarlos a la eterna condenación y para hacer esas alianzas, esas uniones ilícitas delante de Dios, en las cuales, al igual que en la torre de Babel, dijeron en su alma: hagamos una torre por si somos esparcidos, y allí Dios confundió sus lenguas, haciendo una unión, una unidad humana en contra de la voluntad de Dios. A través de los siglos entonces, desde aquel imperio babilónico hasta nuestros días, que viene haciendo esos estragos en las almas, esa obra diabólica en la cual Dios entonces aquí en la profecía del Apocalipsis las empieza a destruir. El verso 2 del Apocalipsis 19 dice: porque sus juicios, hablando de los juicios de Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Tenemos que recordar que la palabra fornicación quiere decir relación sexual fuera del matrimonio. Eso en cuanto a la fornicación física. Pero aquí lo que está haciendo referencia es esa fornicación espiritual, precisamente como acabamos de mencionar, de esa relación ilícita, sea de credo, sea política, sea religiosa, en la cual Dios la prohíbe constantemente. No olvidemos que el Señor nuestro Jesucristo es exclusivo y excluyente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También nos enseñó diciendo que el que conmigo no recoge, derrama, desparrama. O sea que no hay término medio. Lo que no es una unión conforme a la palabra de Dios es una desunión, es una unión diabólica, como en este caso, en lo cual a través de las grandes organizaciones, principalmente donde corre el dinero, se amontonan los credos, se amontona la política, se amontona todo ese juicio corrompido, corrompiendo así a todas las naciones y trayendo juicios totalmente injustos. Por eso dice acá, y hace énfasis, hablando de los juicios de Dios, en el verso 2, como recién lo acabo de leer: porque sus juicios son verdaderos y justos, contrariamente a lo que sucede en el mundo, lleno de juicios injustos, lleno de juicios totalmente fuera de lo que es una verdadera justicia. Están
Por eso está ese, ese consuelo que nos da el Señor nuestro Jesucristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, verso 6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán hartos. Van a ver justicia en abundancia y demás. Así dice la versión antigua. Porque ellos serán hartos. No como ahora que todos los juicios que vemos, la forma de juicio que hacen los hombres, cómo se juzga de una manera y de otra, son totalmente injustos, cada vez peores. Precisamente ¿por qué? Porque estamos llegando al borde de la grande tribulación y de los juicios de Dios. Entonces son cada vez más corrompidos, más movidos hacia el dinero. El dinero, decían antes, bonito caballero, don dinero, bueno, mueve, hace cualquier cosa en los cuales los principales responsables de la maldad de esta tierra siempre le escapan a los juicios humanos. Pero no se van a poder escapar del que está aparejado, como dice la palabra de Dios, de juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso dice acá, en el versículo que acabamos de leer, que la gran ramera principalmente es sus mandos a través de los siglos, esa gran ramera babilónica que ha tenido puestos de contralor durante también muchos años desde Roma, ¿verdad? Tratando de amalgamar después a través de los movimientos ecuménicos todo tipo de credo, pero ya desde el principio, cuando gobernaba por la fuerza todas las naciones a las cuales ella ponía su pie, entonces allí ejercía ese mandato por la fuerza, teniendo en sus principales, en las personas de mayor responsabilidad, en los cargos más altos, la mayor responsabilidad delante de Dios, que van a dar cuenta a Dios, los papas, por ejemplo, ¿verdad? Y tantos cardenales y otros títulos, pero no solo ellos, todos también movimientos sobre toda la faz de la tierra, en donde también movimientos políticos y reyes corrompidos, viviendo vidas corrompidas, van a dar cuenta a Dios y esos también van a ser los principales que van a ser juzgados. Atrás de todos ellos también, todas las grandes masas que no aceptaron al Señor nuestro Jesucristo como su Salvador. No olvidemos que la palabra de Dios dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados, porque la ley de Moisés está en el corazón de cada uno de los hombres. Esto va por si alguno empieza a pensar, y los que no escucharon el mensaje del Evangelio, precisamente esa es el modo de juicio de Dios. La ley de Moisés está en el corazón de cada uno de los hombres de acuerdo a la palabra de Dios. Y los que sin ley pecaron, sin haber conocido el mensaje del Evangelio, van a ser juzgados por la ley de sus propios corazones en el día del juicio cuando parten a la eternidad. Y siempre la salvación fue por fe. Siempre la salvación fue por fe porque Dios, en alguna manera, en alguna medida, esa alma antes de partir, le va a mostrar la salvación que es en Cristo Jesús. Bien, continuamos entonces con el versículo 3, que dice, y otra vez dijeron, aleluya, y su humo sube para siempre, jamás. Quiero hacer algunas señalizaciones sobre este particular. La palabra de Dios cuando dice aquí para siempre, jamás, está diciendo por toda la eternidad, siempre, 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 siempre. Porque si se le pusiera así una coma entre medio de siempre y jamás, diría entonces para siempre, jamás. Como diciendo nunca, ¿no? Que nunca va a pasar eso. No, 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 no. La palabra de Dios dice que ni un tilde ni una jota perecerá de la ley. Entonces, aquí cuando dice, el mismo Señor lo dijo, ¿verdad? Entonces aquí cuando dice para siempre jamás, es una expresión que significa por toda la eternidad. Y si su humo sube para siempre jamás, está hablando de la eterna condenación. Está hablando de la eterna condenación. Y para aquellos que creen, también de entre los que se dicen creyentes, pero que creen, que todas esas son como moralejas, que son como expresiones en las cuales la palabra de Dios dice, pero que no son reales, literales, que no son reales, que no son realidades físicas tampoco. También dice en el Apocalipsis, hablando del lago que arde con fuego y azufre, dice que también el infierno fue echado ahí. Ahora, está hablando entonces de que un lugar espiritual
es echado en otro lugar espiritual. Es imposible, ¿verdad? Precisamente señalizando que el infierno es una cosa y el lago que arde con fuego y azufre, como dice Apocalipsis 21:8, es otra. Quiere decir que ese lugar espiritual llamado infierno, en el cual se van las almas cuando parten sin Cristo, también va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre. Un lugar que también será espiritual y físico. Y sobre esa precisamente expresión, como decimos nosotros, el evangelista del Antiguo Testamento, o sea, el profeta Isaías, en su último versículo de su libro, dice que saldrán y verán los cadáveres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca muere, ni el fuego se apagará. El gusano no morirá, dice, y su fuego no se apagará. Quiere decir que, ¿de qué está hablando allí? ¿A qué le llama gusano? ¿Qué, a un gusanito de estos que andan por ahí? No. Gusano es el nombre que adquiere el cuerpo, el alma de una persona cuando se va a la eternidad sin Cristo. Cuando se va al infierno, cuando se va a la eterna condenación, cuando va al lago que arde con fuego y azufre, ahí adquiere ese cuerpo preparado para sufrir, al cual la palabra de Dios le llama gusano. Que también lo dice el Señor Jesucristo hablando de la ajena, que dice que su gusano no muere y el fuego nunca se apagará. Lo dice el Evangelio de Lucas. Son palabras tremendas. Yo lo predico y lo tiemblo. Estoy seguro en Cristo, en la roca, inconmovible de los siglos, como puedes estar vos también. Estos no son méritos propios, porque no reposa sobre nuestra persona la salvación, sino sobre Jesucristo. Por eso que él dice, el que en él cree, no es condenado, hablando de Jesucristo, el Evangelio de Juan, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. O sea, no creyó en el único que lo puede salvar. Y el único que puede salvar las almas es el Señor nuestro Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. Porque hay un Dios y asimismo un Salvador, Jesucristo hombre. Ahí está el puente, el pontífice, el verdadero puente entre Dios y los hombres. Echa mano a vida eterna si no lo conoces. Cree en Cristo Jesús como su Salvador. Los juicios se acercan y todo esto que parece que no hay Dios y todo esto que parece que la vida sigue y acá no pasa nada, porque acá no pasa nada y cada vez son más grandes las injusticias, se está por cerrar la puerta. Así como Dios cerró la puerta del arca. La cerró Dios, no Noé. Un día la cerró Dios. Andás a ver cuántos quisieron venir a patear la puerta cuando vieron que la cosa venía fea. Pero ya no hubo más tiempo. Porque cuando Dios cierra, ninguno puede abrir. Como ahora, cuando Dios abre, ninguno puede cerrar. Y podés abrirle tú tu corazón y decirle, ven Señor a morar a mi corazón, si nunca lo hiciste. Y a vos, hermano, en la fe, si alguna vez lo hiciste, tanto a vos como a mí mismo, está entonces aquellas expresiones que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amando la venida del Señor, amando las almas, predicándoles y dándoles las buenas noticias, las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga y en la próxima audición seguiremos tratando estos últimos hechos que ya provienen desde el cielo de la gran tribulación. Nos veremos entonces en el próximo audio.